El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy común en nuestros hogares, el uso de la corriente en nuestros electrodomésticos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hago en la cocina? Pues bien, específicamente vamos a hablar sobre la estufa eléctrica. Pero antes, acompáñenme a ver su historia. La cocción de los alimentos es una técnica antigua que tiene relación con el uso del fuego. Por esto va de la mano con la evolución de los humanos, con sus hábitos y sus experiencias. Es así como en el siglo XX las personas que aún continuaban cocinando con leña y carbón deslumbraron un cambio importante con la llegada de la estufa a gas. Sin embargo, cabe aclarar que la falta de espacio y lo molesto del humo fueron aspectos cruciales para que la manera de obtener calefacción se convirtiera en algo más que un conjunto de ramas y fuego. Ahora acompáñenme a ver cómo es una estufa eléctrica en la actualidad. Como todo en la vida, las cosas cambian y evolucionan. Este es un tipo de estufa eléctrica del siglo XXI. Pero antes, acompáñenme a ver cómo fueron cambiando al pasar los años y qué aspectos sobre su funcionamiento y modelo físico fueron mejorando. Nos situamos entonces en la primera mitad del siglo XVIII, 1742, cuando Benjamin Franklin perfeccionó el modelo de fogata en leña con un modelo de hierro que abarcaba mayor cantidad de calor con poco uso de combustible. Sin embargo, su gran falencia fue que solo fue utilizado para la calefacción del hogar. Entonces se empezó a cocinar con gas. Las estufas de hierro se empezaron a popularizar pese a la creencia de que el gas propano tenía componentes que rezaban el sabor y la textura de los alimentos. Fue entonces hasta 1826 que James Sharp patentó la primera estufa a gas propano. Además, el olor tan fuerte del gas hizo que se avanzara en la búsqueda de un gas más amigable, el queroseno, y fue hasta 1880 que el uso del gas en la cocción de los alimentos se empezó a popularizar y fue acogido por parte del público. En 1892 se patentó la primera estufa eléctrica para su uso doméstico por los británicos Crompton y Dawson. El nuevo aparato consistía en un alambre de alta resistencia enrollado varias veces alrededor de una placa de hierro. El alambre, que al conducir la electricidad adquiría un brillo color blanco anaranjado de una pantalla parabólica que concentraba y difundía el calor en un haz. Es hasta 1906 que el americano Albert Marsh empieza a avanzar en el perfeccionamiento de las estufas eléctricas al utilizar materiales como el cromo o el níquel en las parrillas de alta resistencia con el objetivo de que en altas temperaturas estas no puedan fundirse. Además, en 1920, la mayoría de amas de casa estadounidenses contaban con energía eléctrica, lo que implica que las estufas a luz se convertirían en artefactos más asequibles y comunes en los hogares. Además, también se empieza a esmaltar y forjar el hierro en las estufas para que se facilitara la limpieza de estas. Es hasta 1922 que se integran los encendedores automáticos y los termostatos que regulan la salida de gas en las parrillas. Además de que las estufas empiezan a fabricarse en acero inoxidable y también se le empiezan a integrar vidrios e iluminación en el horno para la visión de los alimentos. El funcionamiento de la estufa eléctrica se basaba en que el calor se genera por efecto Joule, la transformación de la energía eléctrica en calor en una resistencia metálica que se lleva a la incandescencia con gran emisión de radiación infrarroja. Las primeras estufas eléctricas tenían la resistencia expuesta al aire, lo que la oxidaba con mayor o menor rapidez según la aleación usada. Las estufas eléctricas de quemadores expuestos conducen la electricidad por medio de cables que generalmente funcionan a partir de los 240 voltios. Dichos cables se mantienen fríos mientras la estufa está en uso, por lo que es seguro cocinar en ella. Después, los cables hacen circular la electricidad hacia un transformador, el cual conduce la energía eléctrica a los quemadores para que se caliente y cumpla su función, es decir, la cocción de los alimentos de forma segura, algo indispensable ya que es un electrodoméstico que se usa todos los días, incluso varias veces, y este es el principio del funcionamiento. Así funciona la cocina de inducción. El funcionamiento de las cocinas de inducción se basa en el fenómeno de inducción electromagnética, descubierta en 1831 por el físico y químico inglés Michael Faraday, con la ley de inducción de Faraday. La energía eléctrica que llega hasta nuestros hogares, ya sea con un voltaje o tensión de 220 voltios y 50 Hz o de 110 a 120 voltios y 60 Hz, circula por los cables de la instalación eléctrica como corriente alterna de baja frecuencia. Tanto esta corriente como cualquier otra también de componente alterna de mayor o menor voltaje y con mayor o menor frecuencia, al circular por los cables de una instalación eléctrica, crea un campo magnético a su alrededor que varía tantas veces como
frecuencia posea la corriente, pero si tomamos un alambre de cobre, lo enrollamos en espiras para formar una bobina y lo conectamos a un circuito eléctrico, el campo magnético que se produce será de mucha mayor intensidad que la del propio cable cuando se encuentra en forma lineal. Primero tenemos un recipiente metálico con agua en su interior. En segundo tenemos una plancha de metal ferromagnético fijado en el fondo del recipiente. De tercero tenemos la placa de vidrio cerámico para colocar encima los recipientes. De cuarto tenemos el inductor o bobina inductora compuesta por alambre de cobre enrollado en forma de espiral por donde fluye una corriente eléctrica alterna de alta frecuencia de 60 Hz y más o menos 1 voltio de tensión. En nuestro quinto lugar tenemos un circuito de control electrónico y convertidor de la corriente de entrada de baja frecuencia de 50 o de 60 Hz de red eléctrica doméstica a otra corriente de alta frecuencia de 60 Hz para energizar al inductor. En el sexto tenemos un interruptor de corriente alterna de baja frecuencia de 220 voltios con 50 Hz o en otro caso de 110 a 120 voltios con 60 Hz, esto según corresponda al suministro de energía eléctrica de cada país. Y en nuestro séptimo y último lugar es la entrada de la corriente alterna de red eléctrica doméstica. En nuestra estufa de inducción aparecen corrientes de Foucault, que son las corrientes parásitas que aparecen en los metales sometidos al campo magnético de una corriente alterna. Debido a las corrientes de Foucault se experimenta una pérdida de energía que se convierte en calor. Y el efecto Joule, fenómeno físico por el cual una parte de la energía cinética de los electrones presentes en una corriente eléctrica circulando a través de un metal se transforma en calor debido a los choques que en esas condiciones se producen entre esos dos electrones y los átomos del metal. Los malos conductores de la electricidad se calientan, mucho más que los buenos conductores. Este fenómeno se conoce como el efecto Joule en honor a su descubridor físico británico James Prescott Joule. En la práctica, cada puesto debe empalmar y llevar su conexión a tierra, esto con el fin de evitar las descargas de corriente. Al hablar de alimentación trifásica, vale la pena aclarar que ninguna resistencia en esta estufa está conectada a las tres fases. Cada resistencia tiene solamente dos bornes de conexión que admite dos líneas y pueden ser fase y neutro, fase R y fase S. Igualmente, en las estufas trifásicas es necesario distribuir las cargas o el consumo de energía de tal manera que las intensidades en amperios que circulan por las fases R, S y T sean en lo posible iguales. Esto permitiendo que los conductores de la instalación sean del mismo calibre y las caídas de tensión sean las mismas. El alumbrado interno de la estufa eléctrica se debe hacer con un cable de asbesto resistente a altas temperaturas. Las estufas eléctricas permiten obtener la cantidad de calor necesario y también la temperatura deseada. Esto ha colocado al calor obtenido la electricidad por encima de los otros tipos de energía. En algunas ocasiones la placa de características no incluye las tres magnitudes, intensidad de corriente, tensión y potencia. En tal caso podemos recordar la ley de Wahl que se expresa como intensidad que se mide en amperios es igual a potencia en vatios sobre tensión en voltios. Con ella podemos encontrar el valor que falta conociendo los otros dos. Lo más importante es saber que la intensidad, puesto que mediante ella podremos conocer el calibre de los conductores que se emplearán en la instalación. Encendido de las resistencias. Las estufas eléctricas toman la energía y la envían a un transformador central. Este es el punto en el que la energía eléctrica se distribuye hacia las resistencias. Cuando un interruptor es abierto, se encenderá entonces una resistencia eléctrica, debido a que la energía eléctrica es conducida a través de ella. Esta conducción producirá calor, elevado de esta manera la temperatura de la resistencia. Alimentar los componentes. No toda la energía va hacia las resistencias. Algo de la energía suministrada se dirige hacia otros componentes. Algunas estufas tienen características adicionales como zonas de calentamiento o luces de advertencia, que muestran si una resistencia está encendida o caliente. Otros componentes, tales como temporizadores, son utilizados para definir en el tiempo de encendido de la estufa. Estos requieren de energía para funcionar, un sistema lógico digital que controle estas funciones.